desde el punto de vista de los mayores en una familia, porque por allí la situación puede pasar por una crisis interna del adolescente. ¿Cómo tener algún tipo de tips para darnos cuenta de que algo está pasando? Esa es la gran complejidad que presenta esta temática, sobre todo, como vos bien decís, cuando nos encontramos con la necesidad de establecer un diagnóstico diferencial respecto, digamos, así tiene que ver con una cuestión propia de la etapa evolutiva que está atravesando el puber, niño o adolescente, ¿no es cierto? O alguna situación de tipo endógena o reactiva. Reactiva ya tiene que ver más con cuestiones que estén vinculadas a el contexto en el que el niño, puber, adolescente está viviendo o está circundando, sea la escuela, sea el club, sea el barrio, sea la comunidad, o ámbitos donde se está vinculando. Hoy en día sabemos muy bien la cuestión de las redes también están ejerciendo una función desde hace tiempo bastante importante y obviamente potenciada por lo que es la pandemia, el uso de las redes. Es cierto que la adolescencia, la infancia, no es la misma la que hoy aquellos que estamos transitando nuestro rol y función como padres, como educadores, tuvimos. Entonces, eso conlleva también a una serie de inquietudes que desbordan a los adultos y que no saben cómo poner atención a los signos, digamos, que las situaciones de problema, de conflicto, está presentando los niños, jóvenes o adolescentes. Ujú. Otra situación muy particular en ese sentido, Hugo, es si por allí un mayor puede advertir una conducta un tanto extraña o que parezca no de lo habitual o que para el mayor represente una alerta, ¿cómo se puede manifestar esta situación para decirle al adolescente, decir, vamos al psicólogo, para que tampoco sea un shock en esta situación? Sí, acá pensémoslo en función de sea a los papás, como también en la escuela, los Correcto. profes, digamos, del club, del deporte que esté realizando, Bueno, pero o aquellos. perdón, Hugo, ahí en el profe o el maestro puede hablar con los padres directamente y decirle, mirá, veo algo. Ahora, Exactamente. desde el punto de vista del padre, la madre o el mayor que esté a cargo, para que le transmita esa inquietud al chico, ¿cómo se afronta ese momento de decirle, mirá, tendríamos que ir a un psicólogo? Acá lo fundamental es, como adulto, nuestra disponibilidad en lo que respecta a escuchar y observar a nuestros hijos, porque muchas veces nos encontramos muy acelerados, muy sobreocupados, generando, digamos, situaciones de orfandad dentro de los sistemas familiares que obviamente, digamos, desencadenan con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, un recrudecimiento y una potenciación de estas problemáticas. Pero en sí, digamos, los signos, como vos bien me preguntás, están muy vinculados y eso va dependiendo de los casos particulares, del temperamento del niño, las características de personalidad del niño o del adolescente o joven, ¿no es cierto? Sí. Pero fundamentalmente tiene que ver con situaciones de estados de angustia, trastornos en el sueño, ¿no es cierto? Inapetencia, crisis de llanto, una situación de retracción, de aislamiento, ¿no es cierto? Que la persona esté, el niño, el joven esté transitando, ¿no es cierto? Una desvinculación de todo lo que tiene que ver con el contexto y grupos de pares, ¿no es Ujú. cierto? Poner mucha atención en qué ámbitos está presentando algún tipo de signo de dificultad para participar, ¿no es cierto? Situaciones como, por ejemplo, que no quieran asistir a la escuela, que generen situaciones de llanto cuando va a ingresar a la escuela, ¿no es cierto? O algunos de los ámbitos que frecuenta el niño, ¿sí? En general tiene que ver con estos temas, la hiperconexión, ¿no es cierto?, respecto a la vida real y concreta, ¿sí? El estar hiperconectado es otro de los temas que también se presentan como conductas de tipo adictiva en estos tiempos que vivimos, ¿sí? Como Ujú. una superdependencia con respecto a la cuestión de las redes y demás, Eh, que u- eso va complejizando, ¿no es cierto?, el acompañamiento, la sí. crianza, la educación, que como papás, ¿no es cierto?, educadores, vamos teniendo para con los hijos y educandos.
Hugo, antes de preguntarte específicamente por Fidanza, que es donde atendés, te quería consultar, cuando uno advierte algún tipo de esa situación y nota que, bueno, se va de las manos del abordaje que puede hacer el mayor que esté a cargo del menor en este caso, ¿cómo se afronta esa situación para decirle al menor que hay que ir a un profesional? En principio, lo que hay que apelar es, obviamente, hablando, digamos, los adultos de este tema, poniendo atención, pedir la consulta sin la presencia del niño, como para poder presentar al profesional de salud mental, siempre matriculado, por cierto, de la problemática que está atravesando, y a partir de esa consulta el profesional sabrá, digamos, informar o dar las indicaciones precisas respecto al caso en particular, ¿sí? Bien, perfecto, es un buen tip. Sea en una instancia pública o en una instancia de tipo privada, ¿no es cierto? Correcto. Hugo, vos atendés en Fidanza, ¿se puede solicitar el turno allí? ¿Cómo es la atención? Sí, obviamente. Ahora hemos incorporado lo que respecta a un contacto de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, obviamente, siempre está el consultorio externo, de lunes a viernes por la mañana, se está recibiendo en este momento, ¿no es cierto?, la asistencia, inclusive desde hace ya un tiempo nos venimos comprometiendo desde el área de salud mental de acá del hospital, junto a mi colega Alejandro Monzón y el doctor Gabriel Vicentini, médico psiquiatra. Estamos siempre, ¿no es cierto?, con la autorización del doctor Valentín Martínez, que es el jefe de clínica médica, y el director Mariano Neme, ¿no es cierto?, del hospital. Se está, digamos, generando, viendo la necesidad de salir, digamos, a la comunidad a partir de demandas precisas que deben presentar por escrito a la comunidad, para dar charlas de tipo salud preventiva primaria, de la salud anímica y mental, ¿sí?, donde se abordan este tipo de cuestiones vinculadas a bullying, adicciones, entre otras problemáticas que a los docentes, a los educandos, ¿no es cierto?, están presentando como inquietud, porque consideramos que en estos temas son importantes abordarlos desde la prevención, ¿no es cierto?, en el abordaje ya sea en las escuelas, en los clubes, ya sea con los niños, jóvenes, o los padres, o los profes, ¿sí?, siempre estableciendo unidades de criterio, pero en función de ello estamos desde el hospital, ya que vos me preguntás, tratando de abordar estas problemáticas, siempre adecuándonos a las situaciones concretas que se nos va presentando día a día. Hugo, te hago una última cortita y agradeciéndote el contacto. Recién mencionabas bullying y adicciones en cuanto Sí. a las cuestiones que se dan. ¿Son esas la mayor cantidad de consultas en el tramo adolescente? Y preguntarte si ha crecido o no la demanda de consultas sobre posible depresión en esta franja etaria, en tu experiencia y la de tus colegas. Lo que, te, lo que tenemos que tener en claro que en la base de muchísimas de estos emergentes sociales que estamos teniendo, que tanto nos alarman respecto a los niños, a los adolescentes y jóvenes, hay siempre una depresión, ¿no es cierto? O lo que el doctor Víctor Emil Frank hace referencia a la neurosis nógena, este vacío de sentido, el sinsentido de la propia existencia, ¿sí?, que se va presentando con una serie de ropajes, como lo es precisamente las adicciones. Obviamente no se puede generalizar, porque siempre hay que poner atención a las cuestiones en particular, pero desde la generalidad podríamos hablar de los ropajes que tienen que ver con el incremento en el consumo del alcohol, de sustancias, la dependencia, como te decía, digamos, a distintos tipos de cuestiones como las redes, ¿no es cierto? La cuestión del bullying, el ciberbullying, ¿sí? La cuestión es vinculada, que Frank lo plantea como conductas para suicida, como este tema de buscar el vértigo, ¿sí? Generar situaciones de riesgo, de poner la vida al límite. Son distintos, digamos, ropajes que van poniendo en evidencia el sinsentido de la propia existencia y la necesidad de hacer, digamos, una introspección, de habilitar espacios de punto de encuentro para poder ir hablando, porque acá lo importante es hablar de aquellas cuestiones que tanto nos están inquietando, generando este marco de confianza y de confiabilidad, Claro. que implica, digamos, desacelerar el frenesí en el que vivimos, ¿no es cierto?, y detenernos un poquito más a escucharnos,
Dejar un poquito al costado las redes, ¿no es cierto? El uso de celular, sobre todo cuando vamos a almorzar, cuando vamos a cenar, y en distintos momentos del día, de la jornada, para focalizar la atención en nuestros hijos que tanto están necesitando, ¿no es cierto? Ujú. Y obviamente si como adultos nos encontramos desbordados de estas cuestiones, también pedir la asistencia oportuna en los ámbitos precisos para poder canalizar preventivamente situaciones que si la vamos dejando estar con el tiempo se agravan